tenía muchas razones por las cuales estar en la calle permanentemente. Cuando estaba normalmente las reuniones terminaban tarde en la oficina, entonces salíamos a cenar. Las actividades de socialización se extendían. Y eso nos fue separando cada vez más. Y en esa dinámica, por supuesto, las tentaciones aparecen. Aparecían personas simpáticas, amables conmigo, y sin darme cuenta me enredé en una relación y fui fiel a nuestro proyecto de vida. Cuando esto se descubre en mi casa, en mi hogar, por supuesto que esto se vuelve un caos en nuestras vidas. Peleas, discusiones, recriminaciones, rabia, desilusión. A veces no quería ni siquiera ir a la casa. Y todo eso concluyó con un profundo dolor para ambos. Yo me sentía que había fallado en nuestro proyecto. Sentía que había arriesgado demasiado por tan poco. Estaba perdiendo mi felicidad, mi matrimonio. Y yo decía, oye, pero no puede ser. Bueno, y en ese momento de arrepentimiento, de análisis, de conciencia, primero, bueno, busqué una asesoría en mi parroquia, después hablé con mi confesor espiritual, después me preparé para hablar con María Alejandra, le expliqué pues que toda esa dinámica me había llevado a actuar de la manera que había actuado. Y bueno, que estaba sumamente arrepentido, que yo no quería perder mi matrimonio ni todo lo que habíamos construido, y le pedí perdón de todo corazón. Sabía que no era un momento mágico para ella, pero le pedí perdón y le pedí que permitiéramos seguir, digamos, nuestra vida, que mejoráramos día a día, que hiciéramos un compromiso, que yo sabía que no era un día, pero bueno, que se tomara todo el tiempo que ella quisiera, que fuera necesario. En la etapa inicial de este momento de nuestras vidas, yo pensé que eso era imperdonable. Es más, cuando yo me casé, yo hablaba con mis amigas, ¿sabes? Esas conversaciones de mujeres. Y alguien decía, no, que a fulanita en Venezuela dice, le pusieron los cachos, le montaron los cuernos. Y yo decía, ¿cómo es posible que aguante eso? Ya yo lo hubiera votado. Entonces, ¿sabes? Para uno eso era imperdonable. Eso era algo que era inaceptable. Y para mí eso era motivo suficiente para romper la relación y para divorciarnos, que fue lo primero que yo le dije a Carlos. O sea, nosotros nos vamos a divorciar porque yo esto no lo voy a tolerar. Era muy duro. Ese primer momento es un momento que está lleno como de rabia. Hay una parte ahí también de ego herido que a lo mejor un psicólogo pudiera explicarla mejor. Los pensamientos te vuelven loca. La cabeza no es buena amiga en estas situaciones y te hacen recrear cosas con las que te hace, por supuesto, muchísimo más daño. Después de esa primera etapa de mucha rabia, esto que cuento rápido fue un proceso largo, vino una etapa de un dolor muy profundo, un dolor de ¿por qué me hace esto a mí? Porque si yo lo amo, porque si yo le entregué mi vida, porque cómo es posible que me haya hecho esto. Pero esa etapa de dolor también va acompañado de un proceso de reflexión. Y es en ese proceso de reflexión, pues me llevó a pensar que todo estaba mal en nuestro matrimonio. En toda esa etapa en la que supuestamente teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices, porque teníamos más dinero, teníamos estatus, teníamos casa, teníamos carro, teníamos cosas, pues resulta que no estábamos siendo para nada felices. Todo estaba mal y nos habíamos distanciado emocionalmente y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de eso. O sea, en consecuencia, lo que había pasado es que nosotros habíamos descuidado el amor. En cualquier caso, yo pensaba que nada justificaba a Carlos. O sea, absolutamente nada. Yo no estaba buscando justificarlo de ninguna manera.
Sin embargo, el tiempo es un buen aliado en estas circunstancias. Carlos comenzó a hacer cambios que eran rápidos y notorios en su conducta. Por ejemplo, evitaba a toda costa llegar tarde a la casa. O sea, él salía 1 hora, había tantos minutos de su trabajo a la casa y exactamente eso era lo que él tomaba. Si le tocaba por trabajo hacer alguna cosa después del trabajo, inmediatamente me llamaba, me avisaba. Trataba de llegar antes de la hora que me decía que iba a llegar, me volvía a llamar desde donde estuviera. Recuerdo que dejaba su teléfono celular en cualquier lado, sin clave, sin que yo, o sea, yo podía tomarlo y revisar y ver lo que quisiera ver. Buscaba muchos más momentos para compartir y para conversar. Estaba como siempre tratando de estar a mi lado. Ya desaparecieron los after hours que había en el trabajo de él y así comenzó un proceso que duró tiempo, un proceso que fue doloroso porque yo a veces sentía que avanzábamos, pero a veces retrocedíamos y a veces retrocedíamos mucho más de lo que habíamos avanzado. Entonces era como que te llenaba de incertidumbre, ¿no? Pero sin lugar a dudas, y yo creo que esa es la ventaja de los que nos casamos por la Iglesia Católica, ¿no? Que la gracia que Dios derrama sobre nosotros, aun que nosotros no lo sepamos porque nuestra fe es imberbe o es ignorante, pero esa gracia actúa. Y esa gracia es justamente la que te ayuda a que tú puedas enfrentar estas situaciones. Y yo estoy segura que fue lo que me ayudó a mí a que poco a poco yo fuera viendo esos cambios, aceptando esos cambios y hasta que lográramos la reconciliación definitiva. Ustedes me preguntarán, ¿lo olvidé? No, eso no se olvida. Y yo creo que es mejor que no se olvide, porque eso hace que no vuelvas a caer en esas mismas circunstancias. De todas maneras, el olvido no depende de ti, el olvido es algo que va a venir o no va a venir, y toma su tiempo. Lo importante es que es como cuando tú tienes una cicatriz. Yo tengo muchas cicatrices de un accidente en los brazos y cada vez que yo me miro una cicatriz me recuerda el accidente que tuvimos, pero cuando yo me las toco, cuando yo me paso mis manos sobre las cicatrices, pues ya no me duele. Y eso es lo que yo llamo el fruto del perdón, ¿no? Esto hace que a veces cuando nosotros contamos esto, pues se nos aguan los ojos. Y se nos aguan los ojos no por dolor, se nos aguan los ojos de pensar en lo que nosotros hubiéramos dejado de vivir, en la posibilidad de salvación que tenemos hoy en día, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro trabajo por Papá Dios. Todo eso lo pusimos en riesgo y todo eso lo hubiéramos perdido si nosotros no hubiéramos decidido luchar por nuestro matrimonio. O sea, la recompensa que hoy sentimos es lo de la vida para poder ver esto como un episodio más en nuestras vidas. Anterior, teníamos momentos bellos, tuvimos momentos muy lindos durante toda nuestra vida matrimonial, pues, anterior a estos eventos, o a este evento específico, pero eran momentos alegres o eran momentos de felices, pero no teníamos esa tranquilidad, no teníamos esa paz, no teníamos esa certeza de santidad, de hacer las cosas bien y tener una paz que realmente no importa el lugar donde esté ni las condiciones donde esté, nadie te lo puede quitar. Esa ha sido la recompensa para nosotros. A partir de, claro, fue como un proceso, pero es tan agradable, tan bello el sentirlo cerca, porque solo no podemos. Cuando tú sientes cerca ese afecto de esa tercera persona que no es nada más ni nada menos que Dios, que somos sus hijos, es cuando tú empiezas realmente
a valorar ese camino de alegría, de felicidad, de cristiano realmente. Una amiga mía me preguntaba, pero dime, ¿en qué momento fue que tú dijiste, sí, yo lo voy a perdonar? Bueno, no, eso no es un momento. Pero una de las cosas que yo sí puedo decir es que cuando nosotros le pusimos la cara a Dios, por decirlo de alguna manera, o sea, nosotros, ya lo dijimos, cuando teníamos como 20 años de matrimonio, que nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con Dios, cada uno. Fue el mismo fin de semana, él por su parte y yo por la mía. En ese momento que nosotros decidimos ponerle la cara a Dios y responder a su llamado, a partir de ese momento, yo creo que a mí fue como cuando yo dije, es verdad, o sea, valió la pena el perdón. Porque es que yo siento que cuando Carlos le puso la cara a Dios, así de frente, y dejó de escondérsela, cuando tú no le pones la cara a Dios, ya está. Yo decía, estoy bien, estoy lista. Porque es que él no le va a fallar a Dios. O sea, él me falló a mí, pero él no le va a fallar a Dios. Y mientras él no le falla a Dios, por consecuencia, no me va a fallar a mí. Porque yo soy la hija de Dios que Dios le entregó a él para que viviera la vida conmigo.